Un apellido, el de Alba, y una obsesión, alcanzar la santidad y el poder. Estos son los protagonistas de una historia en la que la muerte, el amor, la necesidad y las traiciones acabaron con una copia milagrosa del sudario de Turín en Valladolid, varios conventos cerrados y con una momia atrapada en la clausura. Era la reliquia de la sábana santa y estaba en Valladolid. Todo el mundo quería tener ese contacto con esa gran reliquia de primera división. Es el que va a pagar los platos rotos de la caída del duque de Lerma. El contacto con lo sagrado, con la santidad, en una mentalidad sacralizada. Una infanta piadosa y un santo doctor de la Iglesia consiguieron que el rey de Francia regalara a un convento una de las espinas de la corona de Cristo, una espina que ha sobrevivido milagrosamente a guerras y a un gran incendio, y que siglos después ha dado nombre a un pueblo. Este es el relicario en donde está la Santa Espina que Sancha entregó al monasterio. ¿Y todo eso ha llegado a nuestros días? Fundamentalmente por el tumbo, porque todas las demás fuentes de información desaparecieron cuando el incendio. Uno de los mayores, por no decir el mayor, del reino de Castilla y León, los monjes la metían en agua para bendecir el agua. ...17 siglos después de que Santa Elena descubriera la cruz verdadera, la historia se ha repetido en Alcañices, donde ha aparecido el último lignum crucis sobre la faz de la tierra, la intermediación de Santa Teresa y una serie de casualidades o providencia divina han hecho que una astilla de 2 milímetros proveniente de Liébana haya vuelto a ver la luz. Es pequeña la materia, pero es muy significativa para nosotros. Y siempre pues teníamos esta espinita clavada de que le faltaba algo a la cofradía. Está extraída de la reliquia más grande que hay en España, que es la de Santo Toribio de Liébana. ¿Intercesión de Santa Teresa en el año de su centenario? Convencido. Yo estoy convencido de que sí. Probablemente pocos objetos hayan generado tantas preguntas y hayan hecho correr tantos ríos de tinta como la sábana santa. El lienzo, que según la tradición cristiana fue utilizado por José de Arimatea para cubrir el cuerpo de Jesucristo y en el que una imagen del crucificado quedó impresa. Los primeros registros sobre una tela en la que está grabada la imagen de Jesucristo datan del siglo II. A partir del siglo X, la reliquia adquirió gran importancia, gracias al interés que despertó entre nobles y reyes. Pero fue esta imagen, la primera fotografía autorizada de la síndone, la que la situó en el punto de mira de la comunidad científica. La instantánea, tomada por Secondo Pía en mayo de 1898, fue el kilómetro cero de las investigaciones médico-legales. Aunque la sábana santa venerada en Turín es la reliquia original, se calcula que en el mundo hay repartidas unas 100 copias. 20 de ellas se encuentran en España y una, muy especial, permanece casi en el anonimato en Valladolid. Su historia, misteriosa, milagrosa y negra, lleva impreso el apellido de uno de los linajes más nobles de España, los Alba, la familia que trajo a la península la conocida como réplica milagrosa del Santo Sudario. ¿Quién es este noble que trae la réplica de la sábana santa a España?
Pues es Fadrique Álvarez de Toledo, hijo del gran duque de Alba, llamado a ser el heredero de una casa importante ya en el siglo XVI. Va a ser el cuarto duque de Alba. Un personaje singular. Va a contraer matrimonio en 3 ocasiones y va a dar palabra de casamiento a una dama de la corte de Felipe II, y como no la va a cumplir, pues va a sufrir prisión. El rey va a conmutarle la pena con servicios militares, y cuando vuelve de los Países Bajos se casa en secreto con una pariente suya llamada María de Toledo Colonna. Se entera Felipe II y eso es un problema familiar del monarca para con la Casa de Alba. Finalmente don Fadrique tendrá que residir obligatoriamente junto con su tercera esposa en la villa ducal de Alba de Tormes. ¿Dónde consigue la copia? Durante una campaña que realiza por el ducado de Saboya, pasa por Turín y bueno, pues tendrá que realizar una copia porque el tiempo le apremia para continuar la guerra. ¿Por qué a estos nobles les interesa tanto tener una reliquia? Todo lo relacionado con la santidad tuvo interés en esta Casa de Alba cuando iba a nacer el hijo de don Fadrique y de doña María. Para que saliese bien ese parto, obligaron a aquella monja anciana, reformadora, ya tan enferma, llamada Teresa de Jesús, a estar en Alba de Tormes. Era esencial en el mundo mental del barroco, de la contrarreforma, ese contacto con el héroe que era el santo y con todo lo sagrado. El gran duque de Alba morirá en diciembre de 1582, ellos ya serán los duques de Alba, pero poco va a durar la felicidad, porque él murió en Lisboa al año siguiente. Según algunas crónicas, se produce en el transcurso de una misa y que además le auxilia en el momento de la muerte el propio apóstol San Pablo, al que tenía una gran devoción. Y doña María de Toledo Colonna a lo mejor iba a retomar una vieja aspiración, y era la vocación religiosa. La vocación religiosa de doña María de Toledo fue truncada por los intereses familiares, pero el destino se encargó de enderezar los renglones torcidos con la negra tinta del luto. Tan solo 4 años después de su enlace con don Fadrique, la parca apareció e hizo que la vida familiar encontrara un punto y final funesto, y puso el sudario rumbo a Valladolid. La vida de doña María se podría decir que fue un poco oscura, pero ¿cómo acaba toda esta historia de ella? Bueno, entre comillas se queda sola, claro. Muere el marido, muere también el hijo, y ella retoma pues esa aspiración por todo lo sagrado. No era extraño, ¿eh? En Villafranca del Bierzo va a fundar un convento de dominicas recoletas, de dominicas reformadas, que se llamará Nuestra Señora de la Laura. Y 6 años después va a decidir el traslado de ese convento desde Villafranca hasta Valladolid. Me antepongo a ustedes el elegir yo antes al ponerle en Valladolid que en Toledo, Salamanca u otras ciudades que me lo han pedido. Antes me hallaré muy obligada que den lugar a 3 cuerpos muertos al cabo de algunos años que las olas de la tormenta nos han traído de una a otra parte. Providencia de Dios nos saca a esta ribera. Valladolid había sido corte. Y Valladolid se estaba yendo a la corte en esos días. Era una ciudad conventual, era una ciudad levítica, además en este ámbito del Campo Grande, no era un jardín romántico como es actualmente, un espacio rodeado de conventos, era la entrada de Valladolid. Y aquí es donde ella decide situar el convento de Nuestra Señora de la Laura. Y para ello recurrir a algunas reliquias propiedad de la Casa de Alba, entre esas reliquias la reproducción, la copia de la sábana santa. De aquel monasterio de la Laura, hoy solo quedan fotografías. El monumento a Colón fue testigo de cómo la clausura que aquí se encontraba se quedó sin oraciones a finales del siglo XX. En 1997, la piqueta borraba más de 400 años de historia. El convento de las Lauras Dominicas Recoletas era un recuerdo. El monasterio, si no me equivoco, se encontraba justo a nuestra espalda, ahí. Sí, ahí. No era un edificio excesivamente vistoso, tampoco demasiado grande, donde sí que había un ambiente ciertamente de misterio. Y claro, pues ese era el lugar donde se custodiaba la réplica de la sábana santa.
María de Toledo había realizado un pequeño palacio, unas pequeñas casas donde vivir vestida de sayal, como una monja recoleta, descalza. ¿Ese monasterio tenía importancia por el sudario o tenía importancia al margen del sudario? Era la protección material y la protección en seguridad espiritual y sagrada del monasterio. Cada convento tenía su diferenciación, tenía su singularidad y en este caso tenía sus reliquias. ¿Por qué desaparece? Fue muy afectado por la crisis vocacional, el envejecimiento de las comunidades, quizás también por algún que otro interés. La desaparición de un convento siempre es una historia triste. Tendremos que tener mucho cuidado porque en Castilla y León tenemos muchos conventos, la población claustral está muy envejecida y podemos perder ahí mucho patrimonio material, inmaterial y de la memoria. La desaparición del convento acabó también con la popularidad de un sudario que había protagonizado una de las fiestas más importantes de la ciudad, la Romería del Sudario. Una festividad que tenía lugar justo después del Domingo de Resurrección en los alrededores del Campo Grande. Hasta aquí llegaba toda la ciudad que se reunía en torno a la gran reliquia que existía. El vallisoletano Paseo de los Filipinos era uno de los epicentros de la fiesta del sudario. ¿En qué consistía esta festividad? En una ciudad tan dada a la Semana Santa, después venía las celebraciones de Pascua. Era el momento de visitar la copia del sudario. No se andaban con matices, no se andaban con racionalidades. Era la reliquia de la Sábana Santa y estaba en Valladolid. Y se celebraba pues esa festividad, esa romería, esa feria en torno al sudario. Eso se ha traducido pues en atracciones que yo recuerdo en mi infancia pues estaban en este paseo de Filipinos más hacia el paseo central del Campo Grande. ¿Por qué desaparece la fiesta del sudario si el sudario sigue en la ciudad? Sí, pero el sudario sigue en la ciudad, como veremos, haciendo su peregrinación conventual, pero perdida la referencia de la reliquia, para que vean lo importante que eran las reliquias, después se descontextualiza. La reliquia perdió su gran festividad y el milagroso lienzo acabó en el monasterio de Santa Catalina de Siena, donde su negra leyenda volvió a hacerse realidad. La tela llegó allí en 1993 y menos de una década después, las hermanas abandonaron el lugar donde fue enterrado Juan de Junio. Esta clausura cerró definitivamente sus puertas y colocó el cartel de "Se vende". El destino, o la facultad milagrosa del sudario, quiso que su actual lugar de descanso esté en el centro de Valladolid, a tan solo 300 metros de la catedral. Es el monasterio de Porta Celi, expresión latina que significa puerta del cielo. Un lugar que además tiene una curiosa relación con el misterio de la resurrección, ya que aquí está la cofradía de nuestro Padre Jesús resucitado. ¿Qué relación guarda este monasterio con el desaparecido de la Laura? Son muy parejos en el desarrollo de los mismos. Están viviendo el desarrollo de los grandes conventos de Valladolid. Los dos eran de dominicas. Allí hablábamos de María de Toledo y Colonna, la duquesa viuda de Alba, y aquí hablaremos de otro noble muy importante en aquel reinado de Felipe III. ¿Qué importancia llegó a tener este convento? Pues fue uno de los grandes conventos de Valladolid, estaba bien situado y además se abría no solamente hasta Teresa Gil, sino hasta la antigua calle de los Olleros, Duque de la Victoria actual. Está habitado por una comunidad todavía muy importante, conserva ese gusto de decir vamos no a Porta Celi, que es la puerta del cielo, sino a las Calderonas. ¿Quieres saber por qué? Sí. Vamos a por ello. Javier, aquí tenemos a don Rodrigo Calderón, que da sobrenombre a este monasterio de las Calderonas. ¿Quién fue esta persona? Un personaje políticamente muy importante en el siglo XVII. Él es el valido del duque de Lerma. Es el que va a pagar los platos rotos de la caída
del duque de Lerma. El duque de Lerma, para no morir ahorcado, se vistió de colorado, es decir, se hizo cardenal. Rodrigo Calderón fue acusado de 400 y pico delitos. Murió en la Plaza Mayor de Madrid en 1621, una vez que murió y falleció Felipe III. Él tiene mucha vinculación con esta casa porque es su convento de patronato. Se va a preocupar porque el convento esté dotado de importantísimas obras de arte, que sus retablos, su iglesia tenga los mejores mármoles. Estuvo enterrado durante 2 años con los Carmelitas Descalzos de Madrid y después vino al convento de su patronato, donde las monjas rezaban por la salvación de su alma. Si no hubiese sabido que hubiese muerto, Rodrigo Calderón era un habitante más de la cotidianidad del convento. ¿Por qué estos cuerpos siempre aparecen momificados? Estamos ante el cuerpo de un noble que no está relacionado con el mundo de la santidad. En este caso, fruto de las condiciones que pudo tener el cuerpo en el convento de los Carmelitas Descalzos de Madrid, se produce esa momificación. Esto lo explicamos hoy desde un punto de vista más científico. En el siglo XVII tenía una dimensión muy relacionada con la santidad. ¿Qué importancia puede tener para un monasterio el conservar el cuerpo de su fundador en estas condiciones? Una singularidad que no he visto prácticamente en ningún lugar. En la iglesia están los sepulcros de Rodrigo Calderón, de su esposa doña Inés. Y enfrente los de sus padres. En este convento van a profesar algunos de sus familiares. Bajo la protección de las Calderonas y de su fundador, don Rodrigo Calderón, descansa la copia milagrosa de la Sábana Santa de Turín, un lienzo que arrastra tras de sí una leyenda. Y que según esta copia de los anales del monasterio de la Laura, realizada en el año 1607, hace honor a su sobrenombre de Milagroso. Ante nosotros está la reproducción milagrosa del Santo Sudario de Turín. Javier, ¿qué historia hay en torno a este lienzo? ¿Cómo se consiguió? Todo muy relacionado con don Fadrique Álvarez de Toledo. Según nos dicen las crónicas, don Fadrique, cuando está luchando contra los herejes, pasando por el ducado de Saboya, entrando en la ciudad de Turín, le pide al duque de Saboya el poder ver la gran reliquia y claro, pues él quiere realizar una reproducción. El transcurso de la guerra pide que no se detengan tanto en la ciudad de Turín. El trabajo del pintor, ahí ya entramos en la tradición y en la leyenda, no es suficiente. Pondrán la reliquia verdadera sobre este lienzo y dice la tradición y la leyenda milagrosa que se va a reproducir la original sobre este lienzo que ya se llevará consigo. El contacto con la reliquia siempre producía prodigio y milagro. Estos relatos, ¿qué parte pueden tener de realidad y qué parte pueden tener de leyenda? Los historiadores lo que nos fijamos es en los efectos históricos que ha tenido la reliquia. Importa el efecto que produce. Ya no entramos en la reliquia es auténtica o no es auténtica. Lo destacado es que esta reliquia en Valladolid tenía una traducción, tenía unos fenómenos, tenía una devoción. ¿Cómo no iba a ser la más importante si había estado en contacto con la Sábana Santa auténtica de Turín? En 1854, Juan Antolínez de Burgos escribió en su obra Historia de Valladolid acerca del sudario. Decía el cronista que pretenden que este santo sudario es original, no sé con qué fundamento, palabras que en algunas ediciones de la obra misteriosamente desaparecieron, pero que el historiador Matías Sangrador hizo suyas mucho después y añadió que la falta de documentación impedía emitir un juicio fiable respecto a la veracidad del lienzo. Este sudario ha pasado desapercibido prácticamente desde que el convento de la Laura desapareció.
Pocas personas se acercan hasta la sacristía del monasterio de Porta Celi para venerar una reliquia que es ligeramente más reducida que la que es su modelo y que representa a un hombre de 181 centímetros de altura. Aunque a simple vista la tela mide 207 centímetros, está doblada sobre sí misma, lo que le da una altura total de 414 centímetros. La sábana santa de Turín suma 436. Su ancho también es 30 centímetros más corto, 80 la vallisoletana y 110 la italiana. ¿Qué importancia puede tener una reliquia como esta? ¿Para qué sirve? Son patrimonio de esa historia de las mentalidades. Es imprescindible para poder estudiar la espiritualidad del barroco. Para una mentalidad barroca, ¿qué suponía una reliquia entonces? El contacto con lo sagrado, con la santidad, en una mentalidad sacralizada, en un contacto permanente entre lo terrenal y lo sagrado. El monasterio que tenía la réplica de la sábana santa se convertía en un monasterio de 5 estrellas, por decirlo de alguna manera. Era un monasterio demandado. Tenían que tener a través de las reliquias una protección sagrada, pero también ese aumento de los devotos, ese aumento de las limosnas, y eso era bueno para la propia economía del convento. ¿Cómo puede ser que una gran reliquia, la más importante prácticamente que tenía Valladolid, los vallisoletanos no la conozcan? Cambio de las mentalidades, y también es fruto de una descontextualización que siempre supone el cierre de un convento. El cierre de un convento siempre es un problema triste. Cuenta la leyenda que celestiales pintores fueron quienes la pintaron a imagen y semejanza de la turinesa en el año 1567. La postura es idéntica, las heridas se encuentran en las muñecas, la impresión es tenue, el color es el mismo y en la parte posterior las heridas también están representadas como en la síndone. ¿Por qué ese interés de copiar algo que es milagroso? Todo el mundo quería tener ese contacto con esa gran reliquia de primera división. Siempre se quedaba claro que eran las réplicas, lo que era milagroso era el modo de reproducir. ¿Abre una puerta a conocer más a las personas que estuvieron en torno a ella? Nos acerca verdaderamente a esa mentalidad, a las figuras de estos duques de Alba, de don Fadrique, de doña María Toledo especialmente, de esa aristócrata que lo era por nacimiento, a esa duquesa de Alba que lo fue por matrimonio, pero esa vocación quizás conventual que ella tenía y que plasmó en esa fundación junto al Campo Grande de las Lauras de Valladolid. Mientras una escultura del resucitado muestra a todos los fieles el triunfo de Jesucristo sobre la muerte, al otro lado de la iglesia, la sacristía envuelve al lienzo en la más absoluta oscuridad. Cuatro siglos después de su llegada a Valladolid, la que fue la reliquia más adorada descansa en la puerta del cielo y esconde, detrás de un cristal, no solo el espiritual misterio de la resurrección, sino también el de su milagro y su negra leyenda. Hace 60 años, un pequeño pueblo de colonización surgió en torno a una pequeña carretera que recorre el noroeste de la provincia de Valladolid. Un lugar que ya en su nombre revela uno de los secretos que guarda el que es símbolo de las 100 personas que aquí viven. Estas blanqueadas casas fueron entregadas en octubre de 1959, momento en el que Francisco Franco dio los títulos de propiedad de San Rafael de la Santa Espina. Sobre un espacio de 730 hectáreas, la localidad contaba con 60 viviendas. Para reavivar la agricultura española bajo la sombra de un grandioso cenobio. Escondido tras los vallisoletanos montes Torozos y alejado de las prisas y del ruido de la gran ciudad,
se levanta desde hace casi 900 años un pétreo monasterio. Podría ser uno más de los que pueblan las tierras de Castilla y León. De no ser porque en su interior alberga una de las reliquias que más fervor ha despertado a lo largo de la cristiandad, la Santa Espina. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura, y acercándose a él, le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Al contrario de lo que sucedió con otras reliquias, como puede ser la de la cruz o la del títuli, la corona de espinas pasó prácticamente desapercibida hasta el siglo VI. Es en ese momento cuando San Paulino de Nola hace por vez primera referencia a las espinas con las que el Salvador fue coronado. Pero sin duda, la historia de las espinas de la corona de Cristo es uno de los grandes arcanos de la humanidad, ya que la reliquia ha sido dividida y multiplicada a lo largo de los siglos. La corona, incluso, ha servido como método de pago. En el siglo XII, Balduino II, último emperador latino de Constantinopla, se la ofreció al rey francés Luis IX, a cambio de que el país galo apoyara al debilitado imperio. Según la tradición, la Santa Espina de este lugar recorrió en el siglo XII los 1200 kilómetros que separan París de los Montes Torozos, la iglesia de Saint-Denis del monasterio de Santa María de la Santa Espina. Para así cumplir los deseos de doña Sancha de Castilla, noble muy devota que dedicó buena parte de su vida a peregrinar por los santos lugares. ¿Qué relación guarda doña Sancha de Castilla con este lugar en el que nos encontramos? Aquí tenía una finca, Santa María de Aborridos, tenía un pequeño palacio. Querían traer a comunidades de monjes para fijar un poco la población. Hacia 1147 pues se lo ofrece a San Bernardo, monje francés. San Bernardo acepta el regalo, durante 7 siglos permanecen los monjes aquí. Todavía queda y bien conservado gracias a un ministro de Agricultura que en 1953 lo restaura y pone una escuela de capacitación agraria. Este es un lugar en el que recorremos 400 años en cuestión de 10 pasos. Pues casi, porque esta pared que tenemos aquí es del siglo XIII. Nos damos la vuelta y contemplamos un edificio central herreriano. Me llama la atención esa piedra, porque creo que ahí se refleja que este lugar no siempre se ha llamado de la misma manera, ¿no? Bueno, en una cara tenemos un báculo, una mitra, una cenefa, que hace referencia a la propiedad del Císter. Y por la otra cara tenemos unas llaves cruzadas y una corona, porque este monasterio se llamó San Pedro de la Espina, hasta que en el 16 se llama, desde entonces, Santa María de la Espina. Esta es la Capilla de las Reliquias, el lugar donde reposa para la veneración pública la Santa Espina. Basta con subir los peldaños de la girola de esta capilla para tener acceso a este lugar y a esta puerta. Tras de ella se encuentra un precioso relicario de plata y ahí es donde está custodiado el fragmento de acacia que perteneció a la corona de Cristo. Esta es la Santa Espina de Valladolid. Este es el relicario en donde está la Santa Espina que Sancha entregó al monasterio. ¿Cómo es este relicario?
Bueno, en realidad son dos. Uno muy grande con lapislázuli hecho en Madrid a finales del siglo XIX. En el centro, de plata, está el relicario en donde está la Santa Espina, que fue hecho a comienzos del siglo XVII por el autor Juan Lorenzo en Valladolid. La Santa Espina es lo que vemos justo ahí arriba, ¿no? Exactamente. Algunos se llevan una decepción, pero es lo que hay. Los monjes la metían en agua para bendecir el agua. La rodearon con plata y solo se ve la puntita allí en la cupulita del centro. ¿Cuándo se rinde culto a esta reliquia? Los monjes lo hacían 2 veces al año. El pueblo actualmente solo la veneramos el Viernes Santo. Y luego, cuando es la adoración de la cruz, veneramos la Santa Espina. Para un sacerdote, la Santa Espina, ¿qué simboliza? Una ayuda a la devoción, a recordarnos la pasión de Jesús que nos salvó en la cruz. Este lugar ha estado siempre muy ligado a la monarquía. En este mismo espacio, en el año 1559, sucedió un hecho que, nunca mejor dicho, fue histórico. Felipe II, hijo del emperador Carlos I de España y V de Alemania, reconoció a un joven llamado Jeromín, su hermano ilegítimo, que pasó entonces a llamarse Juan de Austria. ¿Qué importancia real tuvo este monasterio dentro del contexto histórico de aquella época? Los reyes querían a estos monjes en su territorio para fijar un poco población, porque era la época de la Reconquista. Una doble misión. El aspecto religioso de los monjes que hacían su vida hora y labora, y por otro el político de ayuda al rey en la repoblación. ¿Y este monasterio fue grande? Uno de los mayores, por no decir el mayor, del reino de Castilla y León, porque llegó a tener 6.000 hectáreas, monjes en el monasterio unos 50-55, si bien la comunidad pudo llegar a ser unos 80. Sancha de Castilla visitó Santiago. Después peregrinó a Tierra Santa, donde prestó asistencia a los pobres en el Hospicio del Santo Sepulcro. De regreso, se reunió con el Papa Inocencio II, que le entregó un lignum crucis y un dedo de San Pedro ya desaparecido. Y finalmente recaló en París, donde le fue entregada esta reliquia. La Santa Espina comienza su vida en Jerusalén. ¿Cómo acaba en Valladolid? Dicen que el emperador Carlomagno compró algunas espinas santas en Constantinopla y las trajo a París. Sancha, infanta de Castilla, tiene a su sobrina casada con Luis VII, rey de Francia. Sancha va a ver a su sobrina y ve una de las santas espinas. Pide al sobrino político Luis VII que le regale una. Luis se la da a ella, que hace entrega al monasterio que estaba patrocinando. Y así le regaló la Santa Espina, que ahora tenemos aquí en el monasterio. La reliquia que guarda este magnífico templo se podría decir que fue un regalo familiar, pero también real. La esposa de Luis VII, el monarca francés, era doña Constanza de Castilla, hija de Alfonso VII de León, el hermano de doña Sancha. Por tanto, fueron los sobrinos de la infanta castellana quienes, según la crónica, en torno al año 1155, le entregaron la espina. ¿Le resultaba importante para su desarrollo tener una reliquia? Los primeros siglos no influía mucho de cara al exterior, era su vivencia personal. En la Edad Media este tema de las reliquias captaba mucho la atención de las personas de los pueblos, si bien estos monasterios hasta el siglo XVII
no dejaban entrar a la gente, era de clausura. Algunos estudios aseguran que en el mundo podrían existir más de 700 espinas. Algunas espinas habrían formado parte de la corona original, pero otras en cambio se habrían transformado en reliquia tras haber estado en contacto con la corona de la que hablan los evangelios. La documentación original sobre el origen de la espina de este lugar desapareció en el año 1731. Un incendio arrasó el convento, incluidos los certificados del Vaticano. En aquel incendio solamente sobrevivió la espina. Y este libro se llama Tumbo. Cuenta la leyenda que sobrevivió el incendio gracias a que fue lanzado a través de una ventana. En él podemos encontrar una historia resumida de la vida del monasterio y, como no, de la Santa Reliquia. Saturnino, en esta mesa situada en la sala capitular del monasterio nos encontramos un libro que tiene más de 400 años de historia. ¿Qué libro es este y por qué es tan importante? Pues este libro se llama El tumbo del monasterio de la Santa Espina, porque como veis es unas dimensiones respetables, 50 por 30, y entonces tiene que estar tumbado. Se empezó a escribir en 1607. También se llama libro becerro porque las tapas son de piel de becerro. Los príncipes, los condes, la gente importante, hasta el mismo rey, se apoderaban de propiedades del monasterio. Con el tumbo, bien controladas, pues evitaban estos robos. El tumbo servía para, en un primer momento, inventariar todas las propiedades que había en un monasterio. Fundamentalmente era eso, un libro económico, administrativo. El monasterio tuvo un incendio en 1731 que se llevó por delante mucha riqueza del monasterio y en especial la biblioteca y los archivos. Entonces, en las hojas en blanco que quedaban entre propiedad y propiedad, pues fueron incluyendo algunos datos históricos que más o menos de memoria recordaban los monjes. ¿Dice algo el tumbo sobre la Santa Reliquia? Hombre, ¿cómo lo va a decir? Sancha, hacia 1155, va a ver a su sobrina, mujer de Luis VII. Y Luis VII le regala a Sancha la espina que da nombre al monasterio. ¿Y todo eso ha llegado a nuestros días? Fundamentalmente por el tumbo, porque todas las demás fuentes de información desaparecieron cuando el incendio. Según el libro, la espina de Valladolid no es una espina cualquiera, ya que doña Sancha la escogió por ser una de las espinas que más teñidas de sangre estaban, y por ello, una de las que más importancia tenían dentro de la guirnalda venerada en la capilla real francesa. Hace 8 siglos que la Santa Espina descansa en este lugar. 8 siglos en los que la historia se ha fundido con la leyenda, pero 8 siglos en los que la fe mantiene con vida a este pedazo de acacia, de Santa Acacia. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y en medio, Jesús. Es en este preciso momento de la humanidad, hace casi 2000 años, cuando nace el símbolo que aúna la fe y dirige la vida de los más de 1.254 millones de católicos de todo el planeta.
El patíbulo en el que las Sagradas Escrituras sitúan la muerte de Jesús ha sido y es el objeto de veneración más importante para los creyentes. Representa la pasión del Salvador. Jesús, explícame la importancia que puede tener una reliquia. La reliquia es un objeto de fe, un vínculo hacia la realidad, en este caso, que pretende acercar, ¿no? La reliquia de la Veracruz nos acerca pues, al misterio mismo de la fe, que es la redención y la muerte de Jesús en la cruz. Normalmente una reliquia se venera, pero con la de la Santa Cruz, no. No. En esta hay, precisamente por ese vínculo profundo a la persona de Jesús, recibe un culto diferente, que es un culto de adoración. El Santo Madero estuvo perdido durante casi 3 siglos, pero hoy, en pleno siglo XXI, cientos de fragmentos del mismo están repartidos por todo el planeta. Son conocidos como Lignum Crucis. Esta que tengo aquí es la última reliquia del Santo Madero que ha aparecido sobre la faz de la Tierra. Y lo ha hecho aquí, en Alcañices, una localidad fronteriza con Portugal de apenas 1000 habitantes, que la ha protegido tras los muros de la Asunción de la Virgen, donde había permanecido oculta al cobijo de esta joya del románico. Héctor Galán, párroco de esta villa desde hace 4 años, encontró en el fondo de un cajón un extraño objeto con una inscripción: Lignum Crucis, madera de la cruz. El redescubrimiento del Lignum Crucis, aunque parezca enrevesado, tiene que ver con Santa Teresa. Montando y preparando el paso del Cristo de la Piedad, decidimos entronizar a la Santa, esta imagen barroca tan bonita que tenemos, y cuando la bajamos nos dimos cuenta que le faltaba una mano. Cuando falta algo, pues se busca. En esa búsqueda, en uno de los cajones, la mano de Santa Teresa no apareció, pero sí apareció el Lignum Crucis. ¿Intercesión de Santa Teresa en el año de su centenario? Convencido, yo estoy convencido de que sí. Durante toda su vida y sus escritos y su espiritualidad está muy presente la pasión del Señor. El descubrimiento de su mística tiene que ver con un retrato de Jesús en la agonía. Santa Teresa tenía pasión y devoción por la pasión del Señor. En ese proceso de búsqueda de la mano de Santa Teresa llegáis hasta este lugar que es la sacristía de la iglesia. La antigua sacristía. Se conservan los muebles, esta cajonera de nogal, maravillosa. Abrimos este cajón, este armario, con intención pues, de empezar a buscar por algún sitio. En la primera búsqueda, nada más alargar la mano, aparece una bolsita de piel. ¿Esta bolsa? Esta bolsa de piel, que uno, curioso que es, abre y la mano de Santa Teresa no apareció, pero sí aparece la reliquia de la Santa Cruz. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Pues lo primero fue una sorpresa tremenda. No recuerdo el tiempo, pero posiblemente más de 5 minutos la tuve en la mano casi sin reaccionar. ¿Este cajón no se abre nunca? Sí, este cajón se abre en torno a unas 10 o 12 veces al año. Y tenemos guardadas y resguardadas parte de los objetos que necesitamos para el año. ¿Y nunca? ¿Os lo habéis encontrado? Nunca. O no habíamos reparado en ello. Yo prefiero pensar que nunca lo había encontrado. 1689 años después de que Santa Elena, madre del emperador Constantino, el emperador que legalizó el cristianismo en el Imperio Romano, hallara en Jerusalén el Santo Madero, y a más de 5.600 kilómetros de aquel lugar, la historia se repetía, y un objeto perdido en el tiempo era descubierto. Un objeto que, ya sea por azar o incluso por intercesión divina, comparte historia con la del madero original. Tenemos aquí el Lignum Crucis. ¿Qué pasos seguiste una vez que lo descubriste en la sacristía? La iglesia estaba bastante llena de gente porque estábamos con los preparativos de la Semana Santa. Lo primero pues fue salir de la sacristía y comentarlo a la gente que estaba aquí en la iglesia. Todos asombradísimos, se creó ahí una atmósfera muy bonita además en ese momento de haber encontrado algo muy importante. ¿No había referencias anteriores a ello? En absoluto. No. El siguiente paso fue contactar con algunos de los curas, de los párrocos que han estado aquí en Alcañices, en concreto con alguno que todavía hoy, después de muchos años, se dedica a cosas de patrimonio. No tenía constancia de que en Alcañices hubiera una reliquia de la Cruz del Señor.
El destino, o quién sabe si otra fuerza, quisieron que este hallazgo siguiera los mismos pasos que el que aconteció en el año 326, cuando Santa Elena descubrió la cruz verdadera. Ella quiso que su descubrimiento y aquel santo madero fueran compartidos con toda la humanidad. El Lignum Crucis de Alcañices también ha corrido la misma suerte y actualmente se encuentra en el altar de la Iglesia de la Asunción de la Virgen, en un espacio donde es protagonista. Lo que sostengo ahora mismo en mis manos es el Lignum Crucis de Alcañices. Pero Héctor, ¿cómo se sabe que no es un fragmento de cualquier otra madera? Todas las reliquias tienen en la parte posterior lo que llaman la auténtica, que es un sello oficial de un obispo, de una institución de la Iglesia, que da fe de la autenticidad del objeto, que eso es real. ¿Tiene la auténtica esta? Sí, tiene la auténtica. Podemos descubrirla por la parte de atrás. ¿Y esto sería el sello del lacre? Ese es el lacre con el sello que demuestra y corrobora que esta reliquia está extraída de la reliquia más grande que hay en España, que es la de Santo Toribio de Líbano. La historia de la reliquia, ¿dónde comienza? ¿Dónde se pierde en el tiempo? Comienza, evidentemente, con la crucifixión del Señor, el momento en el que Cristo muere en la cruz para redimirnos a nosotros. Los primeros pasos de la predicación de los apóstoles, lo que se dedican a predicar es la resurrección. La cruz es un patíbulo, es un lugar de tormento. Lo importante de la cruz de Cristo es que es el comienzo de la resurrección y de la salvación de los hombres, que es lo que lleva anunciando la Iglesia 2000 años. La tradición de adorar reliquias de la Santa Cruz, como la que tiene este templo que se encuentra a mi espalda, comenzó en el siglo IV después de Cristo. Pero no fue hasta el siglo VI cuando las estaurotecas o relicarios permitían a los fieles observar a través de un cristal los pedazos de ciprés común que les acercaban a la pasión de Cristo. Actualmente son muchas las iglesias que tienen este tipo de objetos, que en ocasiones han sido motivo de codicia, pero en otras de solidaridad. ¿Cuándo realmente a ese Lignum Crucis se le da la utilidad que tiene? La primera vez que se anuncia públicamente el hallazgo de la reliquia y su posterior adoración es el Viernes Santo, ¿no? Vivimos un momento muy bonito y muy especial cuando por primera vez en Alcañices adoramos la verdadera cruz del Señor. Fue un momento muy intenso y muy bonito. ¿Conoces tú más reliquias por la zona? Sí, tenemos en un pueblo que está aquí muy cerquita, pueblo de Trabazos, también conservan un trocito de la cruz del Señor, un Lignum Crucis. ¿Sería posible visitarlo? Sí, por supuesto. Las coincidencias entre la historia del madero original con la de la reliquia descubierta en las tierras que unen Zamora y Portugal va mucho más allá. Estamos en la iglesia de Trabazos. ¿Qué reliquias acoge este templo? Una de las reliquias de la Santa Cruz, que es la que tenemos aquí. Desde hace muchos siglos la tienen aquí, además la tienen con muchísima devoción. Entonces, respecto a esta reliquia que tengo yo en mis manos, sí que había datos, pero apenas a 10 kilómetros de aquí no se sabía que existiera otra. Así es. Posiblemente en la historia de este pueblo algún sacerdote, algún obispo tuviera una especial relación con este pueblo y consiguiera el favor de conseguir una reliquia para este pueblo. ¿Qué más nos encontramos? Pues tenemos alguna cosa curiosa, una reproducción de uno de los clavos que fueron utilizados para martirizar al Señor. Tiene su auténtica, su sello, y lo guardamos aquí también con mucho cariño. Y luego esto que ahora mismo estoy cogiendo no es una reliquia como el Lignum Crucis, pero creo que sí que tiene tras de sí una historia curiosa, también muy especial. Es un escapulario de la Virgen del Carmen. Hubo un fuego en el pueblo y este era el escapulario que tenía en sus manos la Virgen del Carmen. A alguien se le ocurrió coger el escapulario de la Virgen, tirarlo al fuego y el fuego se amansó. Habitualmente reliquias como estas son muy valiosas para las personas que las custodian, no solo por lo material, sino también por lo espiritual, y por tanto su repartición o división es prácticamente imposible. En cambio, el Lignum Crucis sí que sufrió división, tal y como sucedió con el hallado en Tierra Santa.
Creo que este Lignum Crucis tiene una historia especial de solidaridad. Sí. Había una costumbre muy hermosa en la Iglesia que es la de compartir las reliquias, símbolo de la comunión de los santos y la comunión de la Iglesia. Si nunca se hubiera compartido la reliquia de la cruz del Señor, ninguna parte del orbe católico podrían adorar la cruz como nosotros lo podemos hacer ahora. Me pongo en contacto con un compañero, hermano y muy buen amigo mío, sacerdote, Florentino Pérez, de la Cofradía La Vera Cruz de Zamora. La cofradía llevaba muchísimo tiempo queriendo tener una astilla de la Cruz del Señor. Tocaron varios palos sin fruto. Entonces yo en el momento en el que aparece, pues con uno de los que hablo es con Florentino. ¿De dónde es ese fragmento? Pues ese fragmento es la parte de abajo del travesaño vertical. ¿Hay un protocolo que se sigue a la hora de ceder parte de una reliquia? Sí, hay un protocolo. Es un proceso canónico. El notario del obispado levanta acta con el visto bueno y el permiso del ordinario del lugar, que es el obispo de Zamora. Pues evidentemente para nosotros fue un honor que gracias a la solidaridad del pueblo de Alcañices, una de las cofradías más antiguas de España, de la Vera Cruz, pueda tener este Lignum Crucis y darlo a venerar y adorar a todo el pueblo de Zamora. Finalmente, un pedazo de aquella cruz, este que tengo en mis manos y que mide 2 milímetros, acabó aquí, en Zamora, en la Cofradía de la Vera Cruz, fundada en el año 1508. Una hermandad que por fin tiene lo que tanto ha buscado. Incluso llegaron a solicitar un fragmento a Liébana, donde se encuentra el Lignum Crucis más grande de todos cuantos existen. Ante la negativa del monasterio, las opciones parecían haberse esfumado. Teo, en tus manos tienes el pedazo de Lignum Crucis que Alcañices os donó a la Cofradía de la Vera Cruz, ¿verdad? Efectivamente, un paso más en lo que queremos que sea la cofradía. Y siempre pues teníamos esta espinita clavada de que le faltaba algo a la cofradía, nos faltaba la verdadera reliquia. Tino, nuestro capellán, pues fue una de las cosas que nos propuso, que había que conseguir una reliquia, un Lignum Crucis. Tino nos la entregó precisamente el Jueves Santo, el día que salimos a la calle. Queremos que salga la procesión en un lugar importante. ¿Cuál? Pues de nuestros 12 pasos, pues el que abre procesión, que es la Santa Cruz, queremos que vaya ahí. Todavía estamos pues en el proceso de cómo hacerlo. Sí, pues sería por aquí, no sé dónde. Digamos que entre los capellanes y entre Antonio, pues busquen un poquito el sitio donde debe ir y cómo debe ir. ¿Qué se pasa por la cabeza o por el corazón? ¿Qué siente una persona cuando lo recibe? Yo, asustado, diciendo, a ver cómo... Es el día hoy, ¿a dónde la meto? ¿Dónde la meto? Acaba la misa, lo cogí, me lo metí en el bolso y salió conmigo en el bolso la procesión. ¿Sois conscientes de que es el último fragmento de cruz que ha aparecido en el planeta? Sí, efectivamente. Por eso estamos muy responsabilizados y muy emocionados. Cofradías como la de Minerva en León, las Vera Cruz de Salamanca y Valladolid, la del Santo Entierro de Soria, o la Cofradía de la Orden Franciscana Seglar, la Santa Cruz Desnuda de Valladolid, tienen pedazos de cruz que procesionan con solemnidad. Y por fin, la de la Vera Cruz de Zamora tendrá el suyo, gracias a la fe y a un pedazo de suerte. ¿Qué se encuentra dentro de este pequeño relicario? Una astilla de la reliquia de la cruz que se encuentra en Alcañices. Según un experto, el delegado de Patrimonio de la Diócesis, José Ángel Rivera de las Heras, podría tratarse del Lignum Crucis de Liébana. Ha sido en pleno siglo XX cuando los custodios de Liébana hayan decidido no ceder ninguna reliquia más. ¿Y el proceso para conseguir este Lignum Crucis, cuál ha sido entonces? Ha sido un proceso largo. Hemos tocado a distintas puertas y ha sido Héctor, el párroco de Alcañices, el que nos ha cedido esta pequeña astilla. ¿Por qué tanta obsesión en tener 2 milímetros de madera? Es pequeña la materia, pero es muy significativa para nosotros. Las reliquias de la cruz tienen culto de latría, es decir, que se adora, porque es la misma cruz que sostuvo el cuerpo de Cristo, el signo de la entrega mayor que hemos conocido. Es curioso que una cofradía que tenga como titular la cruz de Cristo, pues no tenga ninguna reliquia de la misma. Nos une a nuestros antepasados en la fe, nos pone mirando hacia un futuro que comienza a partir de ahora pues con un poco más de ilusión. Un sueño alcanzado para esta cofradía. Ahora, casi 2000 años después, completa un viaje que terminará cuando de nuevo el plenilunio la vuelva a bañar en plata.
Thank you.